Mauricio, esta población definitivamente no puede prestar atención, como tú usas el término, y obedece, por supuesto, a todo lo que hay dentro de su cerebro. Se considera que este tipo de trastornos, déficit de atención por hiperactividad, son de factores genéticos. Ujú. Lamentablemente en Colombia y en el mundo hay una escasez de estudios frente a este trastorno, pero sin embargo se deben, digamos que, observar varios elementos. Uno de ellos es esa atención. Por ejemplo, en la casa le está hablando la mamá y le está diciendo que tienes que ser ordenado, que es importante que tiendas la cama, o le está dando una pauta o está teniendo una conversación y simplemente en su proceso mental no logra comprender lo que le está diciendo la familia. Al no comprender lo que le está diciendo la familia, su cuidadora, su mamá, lamentablemente, pues no hay un encuadre o un moldeamiento en la conducta, es decir, que no hay una respuesta positiva de parte de quien padece el trastorno y lamentablemente no obedece a esos parámetros que proponen desde la casa. De igual manera desde el colegio, una instrucción académica, una materia en general. Claramente, lo que hemos podido determinar y dentro de la revisión a partir de la evidencia científica, tiene que ver con que esta población, efectivamente, cuando llega a la materia de matemáticas, sabemos que para todos los seres humanos la matemáticas es Es muy el fuerte coco. y muy complicada, Mauricio. Ujú. Pero cuando hablamos del trastorno, estamos hablando de una incapacidad. Esta persona no puede, intenta, no puede, está bloqueada y obviamente lo que demuestra es un comportamiento totalmente incapacitante. Al generar esa incapacidad de resolución de conflictos, de resolución de problemas y específicamente en el campo académico, Ujú. lamentablemente se desprenden otras aristas dentro de este mismo trastorno que tiene que ver con estados depresivos, estados de ansiedad. Si bien la falta de atención, pero también la hiperactividad tienen dos componentes totalmente ambiguos en la conducta de los seres humanos, pero digamos que si nos referimos específicamente a los niños, niñas y adolescentes, porque es en esas etapas tempranas donde se puede detectar, donde entre los 4 y los 12 años de Ujú. edad es importante, digamos que revisar todo el comportamiento, la conducta. ¿Qué es lo que pasa, Mauricio? Los padres de familia se asustan, los padres de familia no proceden, les da miedo la medicación, les da miedo la psicoterapia, les da miedo la psicología, porque hay un tabú y hay un estigma Ujú. todavía en la salud mental que debemos derribar y pues desafortunadamente los padres de familia no asisten a buscar algún tipo de orientación de tal manera que ellos por sus propios medios empiezan a hacer los respectivos manejos. Unos piensan que hay que canalizar esa energía en algún deporte, otros piensan que hay que buscar un colegio diferente con unos sistemas de aprendizaje diferentes, que Ujú. si bien las anteriores ayudan al desarrollo de los seres humanos y de la población infantil, adulta y adulta mayor, pero también es cierto que no se está, digamos que contrarrestando los efectos, no se está tratando de una manera oportuna y objetiva este tipo de trastornos y lamentablemente lo que vemos es que más adelante, en la etapa adulta joven, digamos que personas entre los 19, 25 y 35 años de edad están adquiriendo otra serie de trastornos asociados a la falta de control, un Ujú. control incapacitante, no lo pueden ejercer, no lo pueden adquirir, no hay una manera en que esa propia persona, quien la padece, pueda salir sola de esa situación. Necesita todo un equipo para que le pueda orientar.
en esas circunstancias. Hay otros problemas, no solamente para cometer tareas en el campo de las matemáticas, inclusive en el campo de otras asignaturas o trabajos que tengan una duración muy larga, sino que tengan que ver también con olvidos, con no cuidar los detalles, con dejar de pronto cosas propias olvidadas. ¿Esto también pasa con los pacientes que sufren esos trastornos de atención? Por supuesto, porque digamos que las funciones ejecutivas en los seres humanos son las funciones más importantes en todo lo que tiene que ver con su proceso psicológico. Ujú. Los procesos psicológicos básicos y las funciones ejecutivas están encargadas, como lo acabas de mencionar, Mauricio, en hacer todos esos procesos de pensamiento, de memoria, de razonar, de resolver problemas, de poder procesar la información, de controlar mis emociones y al tener afectación en esta parte del cerebro, por supuesto que impide que se pueda hacer ese manejo de una manera, digamos que voluntaria, porque no existe esa capacidad, porque hay una falencia allí en todo su proceso neurológico, Ujú. porque hay una falencia en todo lo que tiene que ver con su proceso sináptico y por supuesto incluso hay investigaciones que han demostrado que también hay una afectación directamente en todo el sistema nervioso central. Entonces es mucho más interesante y amerita mucho respeto y mucho cuidado este tipo de, digamos que de trastornos que se puedan observar para, por ejemplo, uno entender este diagnóstico, tiene que unir varios aspectos para poder entender de qué manera se está viviendo, qué está pasando y qué tan cierto es que sí exista el TDAH, porque también para personas que no tengan la formación idónea, que no tengan, digamos que la experticia, la experiencia, también se puede generar toda una confusión si no se hacen los pasos a pasos o el paso a paso mejor para determinar el diagnóstico. Eso es fundamental en todo el campo de la psicología y en todo el campo de la salud mental. Tener un diagnóstico apropiado, tener un diagnóstico puntual para que de esa manera se pueda abordar. En el trastorno de la hiperactividad y también que llega incluso a casos de impulsividad, ¿cuáles son los síntomas, las maneras de descubrir en los niños y en los adolescentes que están padeciendo este trastorno, doctor? No, definitivamente estas personas viven en una hiperactividad constante, tú los ves y van corriendo de un lado a otro, este comportamiento también que optan o que deben vivir o que simplemente hace parte de un síntoma, son comportamientos en ocasiones demasiado riesgosos, no le temen a las alturas, no le temen a la velocidad, si Ujú. se estrellan con una pared, si se caen, si se levantan. Entonces, digamos que son personas que constantemente están en una dinámica donde su cerebro no para, donde su compulsión no para, donde constantemente necesita estar en un movimiento que, digamos que además de no poder hacer los procesos de sus funciones de pensamiento y de racionalidad, por supuesto que impide poder medir ese tipo de riesgos. Entonces estas personas pueden salir a correr de un momento a otro, se pueden atravesar una avenida, Ujú. pueden tirarse sin medir consecuencias. Entonces en esa hiperactividad también termina siendo muy peligroso todos los manejos que tienen que ver con esta población, porque al haber esta ausencia bioquímica en su cerebro, por supuesto que hay una descompensación. Ahí digamos que todo está descontrolado por dentro y pues siguen algunos patrones, pero les cuesta muchísimo trabajo mantenerlos porque, insisto, dentro de la incapacidad que se ha podido comprobar en este tipo de trastornos,
está todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento. Es que los procesos de pensamiento, Mauricio, es todo para el ser humano. Ujú. Es el que me permite moverme, hablar, prestar atención. El que padece el trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, pues simplemente le cuesta muchísimo trabajo y nunca lo vamos a tener centrados en una función. Tú le pones a hacer una actividad y aborta inmediatamente, no la puede culminar, no la puede realizar. Tú le pones a hacer una tarea y la hace en los primeros 10 segundos, pero inmediatamente la deja Ujú. botada porque no tiene ese grado de concentración y control de sus impulsos. Necesita estar en un juego permanente, en una serie de actividades riesgosas y en este tipo pues, de población, estas acciones generan una incapacidad. Quien no lo conozca termina maltratando al niño, niña o adolescente, generando conflictos, riñas, discusiones y más adelante lo que hemos encontrado en la evidencia científica es que hay unos niveles demasiado altos de depresión, pero también asociados a la ansiedad, que pues por supuesto sabemos que al no tratarse la ansiedad también hay otro tipo de aristas, digámoslo de esa manera, que empiezan a emerger en este tipo de perfiles. ¿Qué se debe hacer en el colegio o en las oficinas precisamente para tener a las personas que tienen este trastorno, pues trabajando en ellas o estudiando normalmente hasta donde se pueda? ¿Se puede hacer? Claro, en los colegios, en las oficinas, en todo lugar donde se manejen seres humanos, tiene que haber un equipo interdisciplinario, tiene que haber un área de psicología que tenga la experiencia, el conocimiento y la experticia para poder orientar a la población, tanto desde el ámbito académico, poder capacitar a los funcionarios, a los docentes, rectores, profesores y todo el equipo en este tipo de trastornos para que puedan ayudar a identificar adecuadamente en los espacios de padres de familia, en las reuniones de padres de familia, poder socializar este tipo de información que es tan importante para el mundo, para la sociedad y para los padres de familia, para que entre todos puedan empezar a identificar este tipo de comportamientos para poder entender el comportamiento humano de mi ser querido y saber que este trastorno no es un juego, no es un capricho y que hace parte de una enfermedad mental que debe ser tratada con mucho respeto y con mucho cuidado, porque de la misma manera quienes padecen este tipo de trastorno tienen y corren peligro sus vidas porque no tienen la capacidad de medir ese tipo de consecuencias. Que en los trabajos también hayan charlas de prevención, que en la escuela y en todos, digamos que los gremios sociales y pues que tengan contacto con seres humanos puedan llevar este tipo de mensajes para que entre todos, tanto familia, escuela, paciente, sociedad, podamos brindar alternativas oportunas y se puedan hacer diagnósticos coherentes. El diagnóstico no solo puede ser, está molestando mucho, ya tiene TDAH, Ujú. está, no se concentró, ya tiene. No, eso no se puede tampoco, digamos que malutilizar ese tipo de diagnósticos. Esto tiene que ser desde varias fuentes, desde unos registros, Sí. desde unos tests que se hacen para poder diagnosticar coherentemente al paciente. Finalmente, doctor, ¿cuál es el tratamiento adecuado? ¿Cuáles son los tratamientos eh, para este trastorno? Definitivamente los tratamientos y al ser, digamos que un trastorno mental, tiene que ir desde los procesos psicológicos, pero por supuesto que también y en la mayoría de los casos con un acompañamiento psiquiátrico. Debe haber un apoyo juicioso también desde la parte médica. Hay que hacer unos exámenes paraclínicos que permitan medir varios aspectos de su salud, de sus controles, digamos que biológicos, que determinan cómo está el paciente. De esa misma manera, desde ese equipo interdisciplinario para hacer, insisto, un muy buen diagnóstico,
acudir a quienes conviven con el paciente. Los cuidadores también llenan unos test que ayudan a precisar el diagnóstico y por supuesto el consultante a partir de pruebas de racionamiento, pruebas de, digamos que procesos lógicos, pruebas de motricidad fina y motricidad gruesa y otra serie de pruebas que desde el campo de la psicología se pueden aplicar, nos ayudarían a precisar el diagnóstico para que inmediatamente empiece el tratamiento y de esta manera tenga y mejore, sobre todo Mauricio, la calidad de vida de esta población, tanto para niños, niñas y adolescentes, como también para los que están en las etapas más adultas que piensan que no están viviendo ningún tipo de trastorno, pero que al encontrar unos rasgos empiezan a identificar que también les cuesta trabajo prestar atención y estar quietos en una actividad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Gutiérrez, por estar con nosotros en este tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Mauricio, gracias a ti, gracias a todos los que nos ven acá, con mucho gusto acá desde la Fundación Semillas de Vida. Siempre será la casa de ustedes. Un feliz día para todos.